De la Universidad Nacional de Colombia, pues, con el entorno global y su compromiso con la calidad educativa del país. Esta es la agenda que vamos a manejar el día de hoy. La decana de la Facultad de Ingeniería, la profesora María Alejandra Guzmán Parda, no nos va a poder acompañar, pero tenemos la participación del vicedecano académico, Jesús Hernán Camacho. Tenemos también la intervención del vicerrector José Ismael Peña Reyes. Tenemos pues, espacios de preguntas por parte de la audiencia, intervención del profesor Andrés Felipe Mora, y luego viene la intervención de Sara Lucía Jiménez Becerra, representante estudiantil del Consejo Superior Universitario. Le doy entonces la palabra al profesor Jesús Hernán Camacho para que nos dé la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias, Isabel. Bueno, les habla Jesús Hernán Camacho, vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería. Y primero que todo, extender un agradecimiento, profe Ismael, muchas gracias por acompañarnos. Ya profe Andrés nos acompañará en unos minutos y Sara también, muchas gracias por estar con nosotros para hablar un poco sobre la reforma que viene de la Ley 30 también y por supuesto esas implicaciones y la participación que desde la Universidad Nacional se está teniendo. Hay que resaltar que la importancia de esta ley que tiene el sistema educativo universitario en el país y en particular también para la Universidad Nacional. Por eso, siguiendo también lineamientos desde Rectoría, estamos haciendo este tipo de actividades para profesores, estudiantes y administrativos y esperamos contar con una amplia participación también a través de la red de YouTube. Consideramos que esto va de alguna manera a marcar esos lineamientos, ese futuro de que va a tener la universidad en general y la Universidad Nacional de Colombia en particular. En lo académico, pero también en lo presupuestal y seguramente en lo investigativo, así como en su quehacer en un ámbito social, en los territorios. Recordemos que somos la universidad más importante del país y por eso tenemos este evento. Yo creo que le doy la palabra, profe José Ismael, usted que conoce muy bien con su experiencia también, y pues ahora desde la Vicerrectoría de Sede, todo lo que esto nos puede pues importar, incidir en el desarrollo y futuro de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todas y para todos los aquí presentes y los que están a través de las redes sociales de la institución. Yo quisiera comenzar señalando la importancia del momento histórico que vive Colombia con respecto a las posibilidades de pensar una nueva ley de educación superior, pensar una nueva forma de desarrollar la investigación, de desarrollar el conocimiento, pero también de desarrollar otros elementos que ahora comentaré más adelante. Es un momento histórico que hace que se plantee una reforma a la Ley General de Educación, a nuestra Ley 30, donde, a diferencia de otros años donde se han intentado hacer iguales reformas, no ha habido un movimiento en contra. Eso, supongo yo, que está relacionado con la idea de que el gobierno actual puede
por un lado, llevar banderas que benefician a la mayoría de los estudiantes, de las estudiantes y estudiantes, y por otro lado, que puede ser constructiva, puede ser un proceso constructivo esta nueva ley y que involucre diferentes agentes o actores que participen en este proceso. Yo quiero comenzar primero diciendo que esta nueva ley va a regular lo que es el nuevo sistema de educación superior. Y cuando digo que va a regular el nuevo sistema de educación superior, me refiero a que, desde mi punto de vista, nosotros no tenemos un sistema de educación superior o que lo que denominamos el sistema de educación superior funciona de manera imperfecta. Nosotros, las instituciones, no trabajamos como un sistema, no trabajamos de manera colaborativa, por el contrario, en muchas ocasiones trabajamos de manera competitiva, competimos por recursos, competimos por aparecer en rankings, algunos de manera transparente y otros negándolo, pero competimos por aparecer, competimos entre nosotros. También tenemos otros actores o agentes del sistema que están preocupados o por impedir desarrollos de agentes y actores del sistema, de pronto preocupados o de pronto despreocupados por la calidad de lo que el sistema de educación superior tiene hasta ahora. Y una de las principales preocupaciones con un nuevo sistema de educación superior tiene que ver justamente con la calidad. Pero resumo la primera parte diciendo que es la oportunidad, puede que no se dé, pero es la oportunidad de que pensemos en que podemos trabajar como universidades, como instituciones de educación superior, como órganos de control, de manera colaborativa y no competitiva para avanzar en los objetivos que tendría un sistema de educación en beneficio del desarrollo de las personas, de las comunidades y del país. Es decir, y voy a manera de ejemplo, nosotros cuando hacemos un concurso docente, el profesor tiene que luchar contra la burocracia para que le convaliden sus diplomas, para que estén a tiempo toda su documentación y luego someterse a un proceso donde posiblemente pueda ser o no admitido a una universidad. Si él quisiera presentarse a varias universidades al mismo tiempo, tendría que hacer múltiples procesos, dado que no funcionamos como un sistema. Y lo mismo pasa con los estudiantes. Nosotros, un estudiante que quiere estudiar una carrera cualquiera, entonces no piensa en un sistema, sino piensa en una universidad o en un par o en 3 universidades y debe hacer unos procesos de admisión en los cuales depende de muchas variables para tratar de ubicarse en una de esas 3 universidades, pero no ve nunca que existen 34 o 64 instituciones donde podría desarrollar sus capacidades académicas. Por otro lado, no funcionamos como sistema porque tenemos desconfianzas entre nosotros. Que un estudiante haga una asignatura o esté estudiando algunas asignaturas o todas o un semestre en una universidad y quiera moverse, lo primero que prima es la desconfianza. Ese estudiante, la materia que tomó allá no es igual a la que yo dicto, la materia que tomó allá de pronto es de menor calidad, la materia que tomó allá no se la voy a convalidar. Es decir, nosotros pensamos en que desconfiamos de los otros agentes y de los otros actores del sistema. Es decir, repito, no funcionamos como sistema. Aquí en la Universidad Nacional en particular, es muy fácil que un holandés venga a la Universidad Nacional y haga un intercambio e incluso un doble diploma, o que un colombiano, un estudiante de la Universidad Nacional, vaya a Alemania, vaya a Francia, a Holanda, y en 2 años tenga su título de ingeniero de esa universidad y de esta universidad, mientras que no puede hacer lo mismo con una institución pasando la carrera 30 o con una institución en otra ciudad del país. Y eso
eso nos hace daño. Por otro lado, los sistemas de bienestar. Los sistemas de bienestar los hemos armado, pues así ha sido y así era la norma, así es la norma. Cada institución hace lo mínimo que le determina la ley y lo que puede, ¿sí? Pero nosotros podríamos tener un nuevo sistema de educación superior, una nueva ley de educación superior, donde, por ejemplo, fueran las ciudades o los territorios los que proveyeran los sistemas de bienestar, los campos deportivos, los sistemas de salud. Hemos avanzado este año muchísimo con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Educación del Distrito, gracias a una transformación en la política de educación superior en Bogotá, pero es una excepción en el país. Y entonces hemos hecho pinitos. La alcaldía ha construido un edificio, por ejemplo, en Kennedy, y estamos planificando con la alcaldía, con la Secretaría de Educación y con Atenea, un nuevo campus universitario en Suba, que se llamaría la Ciudadela de la Salud. Pero lo que le pedimos a la Secretaría de Salud es que no construya 5 edificios y diga este edificio para la Nacional, este para la Distrital, este para el Colegio Mayor de Cundinamarca, sino que construyamos laboratorios, construyamos actividades académicas, construyamos un sistema educativo que beneficie a la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, el otro elemento es que si ustedes miran, aquí está el profe Mora, que es experto en eso, el sistema de educación superior, la ley de educación superior no diferencia de manera real, salvo por los asuntos financieros, la educación privada de la pública. Es decir, que aparentemente la educación privada tendría los mismos objetivos de la educación superior pública. Y la educación superior pública tiene unas condiciones distintas, una misión distinta y debería tener una visión distinta. Ambas, por supuesto, comparten el que hay que construir conocimiento, en que hay que formar estudiantes de la mejor calidad, que debe haber una excelente calidad, pero uno tiene que reconocer que los privados pueden tener, como agentes activos del sistema, pueden tener otras intencionalidades que no dañan lo anterior. Me refiero a las universidades que tienen una vocación política, o que tienen una vocación religiosa, o que tienen una vocación cooperativa, por ejemplo. Es decir, que el sistema debe permitir y debe hacer evidente que los privados pueden tener sus propias razones de existencia como institución. Pero las públicas tenemos otras obligaciones, tenemos otras misiones. Una de ellas, principalmente, tiene que ver con la formación de un espíritu crítico real en los estudiantes, que sean capaces de cuestionar no solo la misma educación, sino que sean capaces de cuestionar la autoridad y que sean capaces de cuestionar el tipo de educación que tienen. Luego, la formación de pensamiento crítico es una característica que realmente está en la educación privada, porque si ustedes se dan cuenta, la educación privada puede defender que forma pensamiento crítico, pero a través del paradigma que determina que se concentran las cláusulas, es decir, en que una afirmación pueda ser rebatida como afirmación misma, pero se queda ahí. Es decir, que la educación pública tiene una misión, la misión de que sus estudiantes, sus profesoras, sus profesores puedan soñar nuevas instituciones y puedan soñar un nuevo país. Y el otro elemento que tiene la educación pública es que tiene que ser el ascensor social por excelencia. Es decir, que la estudiante que se ha admitido en la educación superior debe ser acompañado en un proceso en el cual se le garantice las condiciones de posibilidad para que esta educación realmente sea un ascensor social. Que fíjese que ese no es una condición de la privada. La privada no tiene por qué cumplir con esa, no tiene por qué. Sin embargo, puede hacerlo y algunas lo hacen. Y el otro elemento que yo considero que es importante en lo que es la educación pública tiene que ver con ayudar a eliminar todas las condiciones de desigualdad, ayudar a eliminar todas las condiciones de inequidad que las regiones, en los sitios donde provienen sus estudiantes, sufren, y la universidad tiene un papel
muy importante en esa construcción de nación, en esa construcción de tejido social y en esa construcción de comunidad en los sitios donde no solo está, sino donde sus alumnos, sus profesores, de donde sus profesores provienen. Y podría uno así ver algunos otros elementos que tienen que ver con, que no me vaya a pasar del tiempo, que tienen que ver con una caracterización de lo que es una educación pública, que tiene como, repito, como objetivo principalmente, repito, formar en pensamiento crítico desde diferentes paradigmas, pero también ser garante de ascenso social, de escalera social y que la comunidad vea que el acceso a esa educación pública es una condición de posibilidades. Y eso solo se logra si esa educación pública es de calidad. Es decir, que no es solamente otorgando unos diplomas, sino otorgando unas capacidades como ciudadano, unas capacidades como seres humanos que vivimos en una sociedad y también como profesionales, porque por supuesto, si bien es cierto que la educación superior debe tener una connotación importante en la formación como ciudadanos, como ciudadanos del mundo, como constructores de paz, como constructores de convivencia, pues necesitan unas competencias y unas capacidades que los habiliten para desarrollar la profesión que el Estado, a través de las universidades, certifica que esa persona es capaz de desarrollar. Profesiones como la medicina, profesiones como la ingeniería civil, profesiones como la enfermería, las terapias, el área de salud en general, son profesiones donde además de capacidades, competencias, todo esto, pero tienen unos niveles de certificación que garanticen que los usuarios de ese conocimiento pues estén siempre en las mejores manos. Y ¿cuántos minutos me quedan? 2 minuticos. Y yo terminaría diciendo que un elemento que yo propondría que consideráramos en esta nueva visión de sistema de educación superior colombiano tuviera que ver con cómo garantizamos que por ejemplo, los profesoras y profesores de todo el sistema de educación superior tienen unos mínimos de calidad. Y pondría a discusión que fuera el sistema el que los admite y no la universidad. Es decir, que el sistema los habilita para participar en concursos, de modo tal que el sistema es el que le convalida los diplomas, que el sistema es el que certifica que sí tiene las condiciones adecuadas para que este nuevo profesor entre al sistema. Eso no tocaría a los profesores actualmente vinculados. Y la universidad abre unos concursos públicos donde se presentan aquellos que el sistema ha habilitado, ¿sí? Y entonces ahorraríamos tiempos. Nosotros podemos durar haciendo un concurso más de un año y podemos esperar casi un año más a que el profesor se posesione por todas las posibilidades que tiene, y eso tiene perjuicios para la calidad académica de los diferentes programas. Y el otro elemento, y ya con esto termino, tendría que ver con una propuesta similar para los estudiantes. Los estudiantes podrían ser admitidos al sistema y no a cada universidad. Es decir, yo quiero estudiar cualquier carrera, el programa A o el programa B, yo entro, me inscribo en el sistema y el sistema me da las posibilidades en todo el país, tanto en lo público como en lo privado, de dónde podría yo estudiar eso, y yo no tendría que hacer múltiples exámenes de admisión o múltiples procesos de admisión, sino que yo podría entrar en el sistema. Y si somos admitidos al sistema de una manera integral, donde los que son admitidos tienen unos mínimos de calidad, fíjense que la movilidad de profesores podría ser más fácil y la movilidad de los estudiantes podría ser también mucho más fácil y mucho más evidente. Ya hablé de bienestar, cómo los entes territoriales podrían ayudar a tener un bienestar de calidad para todos los estudiantes de ese ente territorial, y uno también podría hablar de convenios de internacionalización del sistema. Es decir, que cada universidad no tenga que coger su maletica e irse para la Universidad de Berlín a hacer un convenio, sino que como sistema nosotros tuviéramos
y entonces lo que el sistema garantiza es que este estudiante es capaz de ir a trabajar en ingeniería mecánica en las plantas de Mercedes-Benz y que sabe el alemán, que tiene el B2 y que como sistema lo envío, y no ese esfuerzo y esa disputa que hemos generado entre instituciones que nos impide trabajar juntos no solo con las públicas, sino también con las privadas. Entonces, esos serían como algunos elementos de los que podríamos discutir. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por su intervención, de resaltar esa necesidad de crear ese sistema de educación superior, que de hecho una de las preguntas que tenemos dentro de la sesión, ya entrando un poco más en materia como tal de la reforma, ¿cómo afecta esta reforma a la necesidad de cerrar esas brechas entre instituciones, no solo privadas y públicas, sino teniendo en cuenta esa ruralidad que mencionaba en uno de sus puntos? Nosotros creo que tenemos, la Universidad Nacional desde hace muchos años ha creado primero ha tenido una vocación de alma mater, ¿sí?, que debe seguirla teniendo. Y en ese sentido, la Universidad Nacional ha jugado un papel muy importante en la formación de los profesores universitarios. Entonces, muchos de los profesores universitarios actualmente en el país han sido formados en maestría o doctorado en la Universidad Nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, uno de los elementos que podríamos proponer y que yo propondría es que los nuevos profesores, los que sean vinculados a partir de la nueva ley, todos deberían tener un título de doctor, ¿sí? Y que ese título de doctor, porque ese título de doctor es un título que lo habilita como investigador dentro de su disciplina, o sea, que sea una condición para ser profesor. Y por supuesto que alguien podría decir eso es una utopía porque nos faltan profesores formados, pero en los últimos años hemos invertido en la formación de más de 3.000 doctores que no tienen dónde trabajar, ¿sí? Pero además necesitamos formar otros 3.000 en los próximos años, y ya en este momento, como aquellos no consiguen empleo, pues los estudiantes están dudando de si vale la pena hacer un doctorado o no, porque es un esfuerzo de 4 o de 5 años, una inversión económica, una inversión en sufrimiento, una inversión en tiempo, que de pronto no se ve reflejada Si nosotros ponemos la garantía de que de aquí en adelante todo profesor universitario tenga el título de doctor, pues primero todos aquellos que tienen doctorado pueden ser admitidos por el sistema. Ahora, hay regiones donde posiblemente nosotros, la sede de Tumaco a manera de ejemplo, donde podría uno decir, allá no se van a presentar los investigadores, los doctores, para irse a vivir a Tumaco, porque tiene condiciones de clima cálido, condiciones de violencia, condiciones de aislamiento. Entonces, para ciertas regiones en el país, todo el sistema, y cuando hablo del sistema, no estoy hablando de una cabeza ministro que piensa y decide, sino estoy hablando de un colectivo que toma colectivamente y como nación decisiones, podría decidir que en ciertas regiones va no a admitir doctores, sino que va a admitir jóvenes investigadores que que han terminado su maestría, que son de la región, ¿sí? Porque sí es muy importante que esas personas, en el caso nuestro, en Tumaco, en Arauca, en Leticia, que sean de la región y que se comprometan, después de que sean admitidos, a que en el plazo de un par de años, 3 años, comiencen a hacer su doctorado por ejemplo, en la misma Universidad Nacional, pero en colaboración o en cotutela con universidades en todo el mundo, con las más de 500 universidades con las que tenemos convenio. Pero también existen profesores universitarios que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que hacen investigación y que no tienen su título de doctorado. Algunos de ellos también podrían ser vinculados a esos programas de doctorado, de modo tal que entre todos como sistema, y cuando digo universidades, entre todos como sistema, estoy pensando por lo menos en las públicas, Antioquia, todas aquellas que tenemos programas de doctorado, donde entre todos elevemos y nos pongamos unas metas. A la vuelta del año 2034, 2040, vamos a tener 85% de los profesores con doctorado o metas de ese estilo que construimos entre todos como sistema. Entonces, es un trabajo, es una obligación de la Universidad Nacional,
y considero que debería ser una obligación de todas las instituciones públicas trabajar colaborativamente para romper y eliminar todas estas brechas de desigualdad entre las políticas. Así que un profesor que trabaje en cualquier área de conocimiento y que viva en cualquier ciudad de estas aisladas, y sigo poniendo Tumaco porque es nuestra y para no nombrar otra ciudad, puede perfectamente trabajar en colaboración con investigadores de Bogotá, de Medellín, de otras ciudades e ir enriqueciendo como colectivo el conocimiento como nación. Muchas gracias. Importante ahí, pues, cómo poder garantizar que la reforma y ese planteamiento de ese sistema garantice la permanencia y asegure pues, la calidad de la educación superior que se está ofreciendo pues, a la comunidad, ¿verdad? Si no tenemos más preguntas por ahora, vamos a continuar con la sesión y dejamos el debate para el final. Entonces, pues nos acompaña el profesor Andrés Felipe Mora. Él es politólogo y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, doctor en Desarrollo de Estudios Políticos de la UCatólica y la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Autor y coautor de distintos libros y artículos sobre política económica, social y educativo. Su último libro es La exclusión y desigualdad, transformaciones desde la política social, del año 2019. Bienvenido a nuestra sesión. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo y un saludo también aquí a las personas que hacen parte de la mesa. Bueno, yo quisiera plantear, digamos, una reflexión que va en un sentido un poco diferente a la que nos ha venido planteando el profesor Ismael, sin decir que esa reflexión no sea importante o valiosa, sino para propósitos del debate también plantear otra forma de aproximarnos a lo que está pasando con la reforma a la Ley 30 y en general con los horizontes que podría tener esta reforma para la educación superior en Colombia en general, pero también para la Universidad Nacional de Colombia en particular. Lo primero que quisiera resaltar es que, aunque efectivamente es importante la preocupación sobre la consolidación de un sistema de educación superior y la manera como ese sistema puede responder a las múltiples necesidades que tiene el país, pero también a las múltiples expectativas que tienen las y los estudiantes, creo que la pregunta por la consolidación de un sistema es una pregunta que trasciende los problemas de gestión y que trasciende los problemas de eficiencia alrededor del sistema. En otras palabras, no solo podemos pensar que un sistema es bueno o malo porque facilita ciertos objetivos de movilidad, ciertos objetivos de flexibilidad, ciertos objetivos de internacionalización, sino que debemos pensar si un sistema es mejor a otro, si nos lleva a determinado objetivo o determinado sentido en la educación superior. Y creo que un punto que debemos aprovechar precisamente en este momento en que se llama a un conjunto de reformas en la educación superior en Colombia, pasa precisamente por plantearnos cuál es el sentido de la educación superior en el país y adicionalmente cuál es el papel que debe asumir la Universidad Nacional en el marco de ese sentido de la educación superior en Colombia. Creo que esta reflexión casi nunca se ha dado de manera profunda realmente y creo que muchas veces esta reflexión ha terminado estando sustituida por una reflexión asociada más a preocupaciones de eficiencia y de gestión que a preocupaciones reales sobre hacia dónde deberíamos ir en la educación superior del país. Desde ese punto de vista, y hablando un poco directamente de lo que uno puede apreciar en la propuesta de reforma a la Ley 30, creo que es muy valioso que como comunidad universitaria y en general como actores pertenecientes al sistema de la educación superior, podamos estudiar y leer con detenimiento la primera parte de esa propuesta de la Ley 30 que ha hecho el gobierno, asociada a los denominados fundamentos de la educación superior. Y hago un llamado porque, en términos generales, cuando uno observa las discusiones o el tono de las discusiones que se han venido planteando,
uno observa que ha habido una prevalencia de las preocupaciones, sí, sobre la financiación o la desfinanciación de la educación superior. Hay una prevalencia sobre las preocupaciones asociadas a los temas del bienestar. Hay una prevalencia sobre los temas asociados incluso a la conformación de los consejos superiores de las universidades. Pero no ha habido una verdadera discusión sobre cuáles son los fundamentos de la educación superior que nos está proponiendo hoy el gobierno en el texto que en este momento está estudiando la sociedad. Y sobre ese punto me gustaría señalar que precisamente el modelo que hoy nos plantea el gobierno puede ser un modelo compatible con las preocupaciones que hoy se expresan en materia de gestión, en materia de movilidad, en materia de flexibilidad, de internacionalización, pero no necesariamente es un modelo compatible con un modelo de educación superior alternativo al que hoy se ha venido configurando en Colombia. Con esto quiero decir que existe una falsa premisa, y es que muchos han dicho que la educación superior en Colombia no ha cambiado durante los últimos 30 años, y eso no es verdad. Si bien la Ley 30 no ha cambiado, eso no quiere decir que los gobiernos de turno no hubiesen implementado e impulsado todo un conjunto de reformas paralelas que han configurado y reconfigurado la educación superior en Colombia. Reformas paralelas que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento del ICETEX y el crédito educativo, por ejemplo, los efectos que trajo Pilo Paga, etcétera, sobre la educación superior pública del país. Reformas asociadas también al modelo de calidad de la educación superior que se ha querido implementar y sobre el cual todas las universidades, sin excepción, han entrado a jugar también en los lineamientos que ha propuesto el gobierno. Pero me gustaría señalar algo particularmente importante y que de pronto no se ha destacado mucho, y es toda la conformación de lo que desde el gobierno de Juan Manuel Santos y con mucha fuerza en el gobierno de Iván Duque se ha denominado la consolidación del sistema de educación terciaria. Así lo denominó el gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno de Iván Duque no deja de lado la idea, pero cambia de nombre y empieza a conformar lo que hoy llamamos en Colombia el Sistema Nacional de Cualificaciones, como un sistema que empieza a darle un sentido y una orientación a la educación superior en Colombia. Sentido y orientación que es consistente, insisto, con la búsqueda de objetivos en materia de eficiencia, en materia de flexibilidad, movilidad, etc. Entonces, un poco el llamado que quiero hacer aquí es a que miremos cuáles son los fundamentos de ese marco nacional de cualificaciones que se ha venido estructurando paralelamente y sin cambiar la Ley 30, pero que en gran medida ha inspirado hoy los fundamentos de la educación superior que se proyectan en la reforma a la Ley 30 que está planteando en este momento el gobierno. Casi que uno podría decir que los principios generales del Marco Nacional de Cualificaciones que se estructuraron en el gobierno de Iván Duque empiezan a conformar el fundamento de la educación superior en el proyecto de reforma a la Ley 30 que plantea el gobierno. Y el llamado entonces es a que discutamos si efectivamente allí encontramos los derroteros y los lineamientos que debería tener la educación superior del país. Y particularmente de la educación universitaria y dentro de la educación universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué significa el Sistema Nacional de Educación, el Marco Nacional de Cualificaciones, perdón? Primero, el Marco Nacional de Cualificaciones tiene un objetivo fundamental de establecer un diálogo directo entre la educación que se imparte en las instituciones de educación superior y las necesidades de la estructura productiva del país. Esto quiere decir que el objetivo fundamental del Marco Nacional de Cualificaciones es orientar la educación superior de Colombia o la educación terciaria hacia la formación para el trabajo. Y entonces allí empiezan a generarse varios interrogantes, varias preguntas. ¿Será que la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, debería entrar en esta senda fundamental de preparar a las personas simplemente para el trabajo y el aparato productivo, renunciando tal vez a ambiciones más amplias en materia de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico y en general de producción de conocimiento? Segundo, el Marco Nacional de Cualificaciones ha sido pensado fundamentalmente para garantizar el desarrollo del SENA.
el SENA como un elemento fundamental de la formación para el trabajo, que entre otras cosas está regulado por el Ministerio del Trabajo y no por el Ministerio de Educación. Ese marco nacional de cualificaciones establece, por ejemplo, todo un conjunto de equivalencias que facilitarán la movilidad de las y los estudiantes en el sistema, pero esas equivalencias están asociadas más a conocimientos operativos y no necesariamente a conocimientos sistémicos y conocimientos más profundos, que tal vez deberían ser los conocimientos que deberíamos impartir en una universidad como la nuestra, como la Universidad Nacional de Colombia. Desde ese punto de vista, adicionalmente, se empieza a establecer la necesidad de que esas equivalencias faciliten que las y los estudiantes podrán salir o podrán entrar a carreras técnicas, tecnológicas, pasar a carreras universitarias, pasar a posgrados, etc. Y todo esto lo que nos lleva a la pregunta sobre las equivalencias, sobre cómo garantizar que se puedan dar estas movilidades sin que podamos perder la especificidad de los análisis que podemos ofrecer y de los conocimientos que podemos ofrecer en la Universidad Nacional de Colombia, dada la trayectoria investigativa que se tiene, dada la formación de profesores y profesoras, como bien lo señalaba el profesor Ismael, y no caer en una lógica simplemente de cierta estandarización que facilite la movilidad, perdiendo de vista la importancia y la especificidad que tiene la Universidad Nacional de Colombia como universidad pública, pero también como una universidad que lleva 150 y pico de años acumulando complejidad y haciendo reflexiones sobre la educación en Colombia. Este marco nacional de cualificaciones plantea una idea que también creo que deberíamos reflexionar, y es la idea de la educación a lo largo de la vida. Esta idea, que parece un poco libertaria, es una idea que simplemente establece que las personas tenemos que tener muchas formaciones a lo largo de la vida para en ese periodo adaptarnos a las condiciones productivas que exige el país o que exige la estructura productiva que hoy tenemos. Allí empieza a ser cada vez más difusa la diferenciación entre titulación, lo que hoy hacemos, títulos, diplomas, etcétera, y certificaciones, que son certificaciones de cursos cortos precisamente para tener esa mano de obra adaptable a las necesidades productivas. Y esto nos lleva, por ejemplo, a discusiones que creo importante deberíamos tener en la universidad y en la comunidad de la educación superior en general, y es cómo se entienden allí los pregrados, por ejemplo. En lo que plantea la propuesta de reforma a la Ley 30 y en consistencia con el Marco Nacional de Cualificaciones, los pregrados se conciben como un momento más, no tan importante ya, de la formación a lo largo de la vida. Las especializaciones se asumen como simples actualizaciones, las maestrías dejan de lado su componente investigativo y asumen un tono totalmente profesionalizador. Y el único ámbito educativo en donde parecería haber investigación parecen ser los doctorados, en un contexto en el que además distintas instituciones pueden ofrecer doctorados y no únicamente las universidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de la universidad y de la universidad pública y de la Universidad Nacional de Colombia en este contexto? Pero preguntémonos también entonces cuál será el papel de profesores y profesoras. Si únicamente la investigación se asociará a los estudios que se realicen en doctorado y si no necesariamente la investigación, la extensión y la docencia harán parte de proyectos académicos que se deben manifestar también en la formación de las y los estudiantes desde el pregrado, en una lógica de formación no para a lo largo de la vida, sino también de formación para la vida, es decir, de una formación que les sirva a los y las estudiantes hacia sus vidas en adelante, sin tener que estar necesariamente en permanentes certificaciones que al final de cuentas lo que buscan es garantizar la empleabilidad de las personas para que puedan seguir pagando estudios en una lógica bastante instrumental de lo que podría ser la educación superior. Este marco también nos genera muchas dudas en términos de la diferencia entre carreras técnicas y tecnológicas, por ejemplo, porque muchas de las carreras técnicas y tecnológicas lamentablemente se han pensado como mecanismos de formación para el trabajo, dejando de lado lo que realmente puede ser una carrera tecnológica en términos de sus aportes a los cambios en las estructuras productivas del país, en términos de sus aportes al desarrollo cierto de la tecnología e incluso en términos de los aportes que puede generar a las metas que el mismo gobierno se ha puesto en términos de cambio, de transición energética, de seguridad alimentaria, etc.
El marco nacional no necesariamente establece una distinción entre estas carreras y no las establece tampoco en relación con el pregrado. Con esto lo que quiero plantear es solamente un conjunto de preguntas o cuestiones que surgen hoy. Cuando vemos lo que propone el documento de reforma a la Ley 30 que ha presentado a la sociedad el gobierno colombiano, y que si bien establece un sistema de educación superior, lo establece en los términos del sistema de Marco Nacional de Cualificaciones, arrebatándonos también la posibilidad de pensar más bien cuál debería ser el sentido de ese sistema y si estamos de acuerdo con que la Universidad Nacional de Colombia entre en la lógica de ese Sistema Nacional de Cualificaciones que ha sido pensado como un mecanismo clave para la formación para el trabajo en el SENA en una perspectiva de internacionalización. Cierro un poco planteando lo siguiente, y es, si entramos en esa lógica de la educación superior, ¿cómo cambiarán nuestras funciones misionales? ¿Qué pasará con la investigación en la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué pasará con el diálogo de la sociedad? ¿Cuál será la labor de profesores y profesoras? Algunos piensan que profesores y profesoras deben devenir facilitadores de un proceso de adquisición de resultados de aprendizaje de manera eficiente, sin que necesariamente estemos planteando cuál debería ser realmente el rol de profesores y profesoras que integran procesos de investigación con procesos de formación y procesos de diálogo con la sociedad. O también arrebatándonos a los profesores y profesoras la posibilidad de la disputa contrahegemónica en la sociedad, es decir, la posibilidad, como lo decían hace un momento, de promover el pensamiento crítico, de promover cambios paradigmáticos que en realidad le permitan a la universidad avanzar en procesos de transformación social. Cierro con lo siguiente, relacionado también con la ley. Creo que vale la pena preguntarnos si tiene sentido que se elimine el sistema universitario estatal, como lo propone la ley, y que se cree todo un sistema de educación superior en donde estarán las 64 instituciones de educación superior del país, incluidas las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Esto por cuanto siempre ha habido una tendencia a que se haga una crítica a la Universidad Nacional de Colombia, precisamente por las demandas presupuestales que tenemos como universidad. Y en este sentido, que otras universidades de ciertas regiones y otras instituciones piensen que tal vez ese cierre de brechas puede hacerse tratando de disminuir los recursos que recibe la Universidad Nacional y transfiriéndosela a otras instituciones de educación superior. Esto no quiere decir que estas instituciones no merezcan todo el desarrollo en términos presupuestales y en términos de su complejidad, pero lo que no podemos pretender es que en algún momento ese desarrollo signifique el establecimiento de límites para el desarrollo que todavía tiene por delante la Universidad Nacional de Colombia en términos del cumplimiento de sus funciones misionales. Cierro reivindicando la situación excepcional que tenemos como universidad pública en el marco de la autonomía universitaria para avanzar en procesos de transformación social. En gran medida lo que hoy plantea la Ley 30 en términos de la cercanía de la educación superior con este marco nacional de cualificaciones es caer más en una lógica de adaptación en donde toma prevalencia la formación para el trabajo, sin que reconozcamos la especificidad que tenemos como universidad pública en términos de la garantía del derecho a la universitaria y esa condición excepcional que tenemos para no tanto adaptarnos a una sociedad, sino tal vez ojalá para pretender transformar esa sociedad en ciertos horizontes de justicia social. Dejo por ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Ahorita tocaba uno de los puntos que más se escucha, como decía al principio, que más allá de la parte financiera, pues son otro tipo de aspectos que también hay que evaluar, pero sin dejar de lado ese aspecto, ¿cómo se podría lidiar con la captación diferencial de recursos económicos entre las universidades? Que lo mencionabas ahorita, la diferencia en presupuestos, entonces iría ahora para otros técnicos tecnológicos, o cómo se podría manejar, pues a grandes rasgos, esa repartición. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, yo creo que hay un elemento clave ahorita, y es que debemos también hacer una diferenciación.
Ha habido una premura política por llevar a cabo una reforma integral a la Ley 30. Hay condiciones políticas que lo explican, etcétera, pero estamos hablando de una reforma integral y de unos borradores de reforma que se han venido presentando más o menos hace un mes, mes y medio a la sociedad colombiana. De ahí que en gran medida esos elementos hayan retomado más bien otro conjunto de normas paralelas y que pretendan que esas normas paralelas se vuelvan ley ordinaria a través de la reforma a la Ley 30. Sin embargo, creo que uno de los puntos en los cuales el sistema universitario estatal, pero también ya la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias ha avanzado mucho con reflexiones que llevan más o menos 5 años de trabajo, en donde la Universidad Nacional ha tenido también un papel protagónico, tiene que ver justamente con el tema de la financiación. Y allí creo que hay varios elementos que pueden servir para pensar no solo el aumento de los recursos y el fortalecimiento de las bases presupuestales en la perspectiva de garantizar el conjunto de funciones misionales de la universidad y de las universidades públicas, sino también en la posibilidad de garantizar recursos para la red TTU, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que son fundamentales en el país y que tienen un impacto regional muy importante y en donde estudian alrededor de 135.000 compañeros y compañeras del sector público. La Ley 30 establece para ellas una base presupuestal y es una base presupuestal que está aparte de la base presupuestal que se establece para las instituciones de las universidades públicas del país. Entonces creo que ese es un buen camino y creo que ese es un camino al que se ha llegado después de muchas discusiones y que está incluido en la reforma a la Ley 30 que presentó al gobierno, pero que incluso está incluido en un proyecto de ley que ya cursa en el Congreso de la República en este momento, relativo a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Hay otro elemento que creo que merece también más discusión y creo que no está del todo solucionado, y es cómo logramos conciliar dos principios de justicia que deberían tenerse en cuenta en el momento de definir un criterio de financiación. Hay un primer criterio de justicia que dice que es injusto tratar de manera desigual a quienes son iguales. ¿Sí? Es injusto tratar de manera desigual a quienes son iguales. Entonces, muchas universidades dicen, todas somos universidades públicas, pero hay un trato muy diferenciado en términos de los presupuestos. Algunas dicen, las 4 universidades más complejas del país se llevan el 70% de los recursos, entonces eso termina siendo injusto. Listo, tendríamos que buscar una posibilidad de ese cierre. Pero también hay otro principio de justicia, y es que es injusto tratar de manera igual a quienes son desiguales. La Universidad Nacional de Colombia lleva 157 años, tal vez 155 años, acumulando complejidad. Es la universidad más antigua del país, tiene una historia muy importante, tiene sedes de presencia nacional, tiene sedes andina, tiene un número grande de estudiantes, tiene profesores con doctorado, grupos de investigación. Entonces, es injusto que una universidad que ha acumulado esa complejidad empiece a tener un tratamiento como universidades que tienen más reciente creación, que no han acumulado la complejidad a lo largo del tiempo. Entonces, la discusión es fuerte porque si bien queremos que el sistema universitario estatal y la red TTU se fortalezca, no podemos hacerlo de tal manera que a la Universidad Nacional y a las universidades más complejas se les ponga un techo para seguir avanzando en su mejora. Nosotros, como Universidad Nacional, somos una buena universidad en Colombia, pero creo que si hacemos una comparación latinoamericana, tenemos todavía varios referentes que nos pueden servir de modelo para seguir adelante y seguir desarrollándonos a nivel de América Latina. Entonces tenemos que buscar un modelo de financiación que permita que haya un cierre progresivo de brechas, efectivamente, sin que a la Universidad Nacional y a las universidades más complejas se les ponga un techo para su desarrollo. Y creo que en eso ha avanzado el sistema universitario estatal y creo que por ahí hay ya fórmulas que permiten avanzar en este contexto de manera más consensuada y conformando lo que dice el profesor Ismael, realmente un sistema. Porque lamentablemente si eso no se logra, lo que tendremos es más bien un conjunto de universidades compitiendo entre ellas por recursos públicos sin que realmente podamos hablar de un sistema de educación superior. Creo que de los puntos en donde más hay avances realmente y podríamos llegar a cierto tipo de consensos es en los aspectos de financiación,
puesto que estos problemas se vienen reflexionando hace varios años en Colombia y tal vez se han reflexionado no con la premura con que se ha reflexionado el resto de la Ley 30 en el último mes y medio a propósito de la reforma del gobierno. Claro que sí, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes en la sala? Primero que todo, agradecer al profesor Mora por la presentación y los argumentos que expone frente a la reforma de la Ley 30. En ese sentido, yo creo que hay un llamado muy grande para que esa reforma analice de manera integral y holística todo ese sistema como una unidad, que verifique la brecha que se está creando y que se ha venido creando entre la educación media y la educación superior. Y en ese sentido, ¿cuál sería la posición? Esta pregunta iría más para el vicerrector de sede. ¿Cuál sería la posición de la Universidad Nacional en búsqueda del cierre de esas brechas y qué deberíamos incluir en la Ley 30 para poder reducirla? Pero le preguntaste a tu final. El profe Mora habló de financiamiento y yo agregaría, por supuesto, una condición de financiamiento es que una institución, una universidad, la hacen las personas que están ahí anhelando construir conocimiento, unos como estudiantes, otros como profesoras y profesores, y para tener una educación de alta calidad, nosotros debemos garantizar esos profesores. Por eso hablaba de incluso de que uno como profesor pertenece, por supuesto, a la Universidad Nacional, en el caso nuestro, pero deberíamos pertenecer adicionalmente al sistema, de modo tal que si una universidad regional nos necesita para trabajar un módulo, para trabajar en un proyecto de investigación, para empujar un proyecto de investigación que podemos jalonar desde Medellín, Bogotá, desde Cali, desde Bucaramanga, en otra región, como sistema lo podamos hacer, porque en este momento no, es muy difícil que lo hagamos. O sea, existe una serie de normas que al contrario nos impiden trabajar. Yo conozco amigos que en sus parejas, incluso en sus padres o sus hijos, son profesores universitarios de otras instituciones y trabajan en ocasiones en el mismo tema y trabajan clandestinamente, como si fueran amantes clandestinos, cuando al contrario deberían estar orgullosos de trabajar, ser profesor del Instituto Técnico Central, ser profesor de la Universidad Distrital, su compañero, su hijo, su esposo, y construir conocimiento juntos. O sea, es que la academia debe ser así. Entonces, para mí, una condición de posibilidad de construcción de un verdadero sistema consiste en garantizar que los profesores y profesoras sean profesores de planta, que tengamos un número adecuado de profesores por cada número adecuado de estudiantes de acuerdo a unos intereses. Y el otro elemento son los estudiantes. Nosotros necesitamos garantizar unos sistemas de bienestar de verdad, porque nosotros estamos logrando empujar, no como deberíamos, pero hemos empujado el aumento, hemos masificado la educación superior. Esta misma universidad prácticamente ha duplicado sus estudiantes en 30 años, ¿cierto? Y hay una presión, hay un aumento del número de estudiantes en todo el país, en todas las universidades públicas, pero también en las privadas, y las regiones, insisto, podrían colaborar mucho, incluso garantizar los sistemas de bienestar, sistemas de residencias universitarias, sistemas de comedores, sistemas de deportes, y lo que mencioné que estábamos haciendo con la Secretaría de Salud, que es muy incipiente y que debería ser muchísimo más fuerte, es, por ejemplo, un sistema de salud donde la complejidad del sistema de salud mental que en este momento sufrimos todos, no solo en las universidades, sino en todo el país, fuera soportado por el sistema de salud de la ciudad. Entonces, yo como estudiante no voy a jugar fútbol al estadio de la Nacional, yo como estudiante voy a jugar fútbol al estadio de la ciudad universitaria de Bogotá región, ¿sí? De la misma manera como puedo comer en ese restaurante y puedo dormir, alojarme porque vengo
de una ciudad distinta a Bogotá, estoy en la ciudad y me puedo alojar en unas residencias universitarias. Y por otro lado, también nosotros tenemos que hacer otra cosa, y es romper eso que el sistema, por la precariedad que tiene, ha degenerado. Tenemos estudiantes que por razones socioeconómicas están aquí muchos años. Nosotros debemos, con todo ese sistema de bienestar y con todo ese aparato de bienestar académico que, por ejemplo, tiene la Nacional, de pares tutores, de acompañamiento, de una serie de ejercicios, que el estudiante se gradúe en el tiempo adecuado. Y porque también resulta costoso para el sistema unos asientos ocupados, unos laboratorios ocupados, unas bibliotecas ocupadas por un estudiante que por razones socioeconómicas tiene que hacer su carrera en 10 años y no en los 4 o 5 que debería hacerlo. Gracias, profesora, por la pregunta. Muchas gracias. ¿Resuelta la duda? Sí. Vale, tenemos otra pregunta aquí en sala. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar sobre sus perspectivas alrededor de lo que están planteando las universidades regionales, y es que las universidades regionales pues no tienen que estar como bajo los mismos estándares, básicamente bajo el principio de justicia que decía el profesor Mora, de pues no deberían ser, o sea, si son desiguales, ¿por qué clasificarlos como iguales? Lo que dicen las universidades regionales es que hay que volver a las regiones y evaluar también las necesidades de las regiones, ¿sí? Y dar una educación que se apropie de la región y que construya en la misma región. ¿Cómo compite esto con el tema de la estandarización de la calidad académica y los programas, y cómo podríamos evaluarlos en general? Quería saber cómo sus perspectivas al respecto. ¿Comienzo yo? Listo, yo comienzo y breve y ya dale, ni más faltaba. Yo primero que todo soy enemigo de la estandarización, porque creo que justamente las regiones necesitan definir sus sistemas de educación para el mejoramiento de la región. Pero eso no implica que haya unos estándares de calidad y unos mínimos que garanticen que el egresado de un programa en una región tenga las mismas condiciones de posibilidad de desarrollo personal y profesional que el egresado de otra ciudad, ¿sí? Yo no quisiera repetir unas escenas que vivió esta universidad hace ya varios lustros, en los cuales un egresado de la misma universidad de otra sede era considerado de inferior calidad que un egresado de Bogotá o de Medellín. Y entonces se decía que yo no podía admitir ese traslado de ese estudiante que venía de esa otra sede porque venía de una universidad de menor calidad. Y entonces yo no me imagino cómo sería un médico egresado de una universidad del Chocó al que nadie le quiera poner el cuerpo, porque considera que tuvo una educación de inferior calidad, o que no le entreguemos la construcción de un edificio o un puente o un sistema de información, o etcétera, etcétera, porque pensamos que es un estudiante de menor. Es decir, que la no estandarización es la personalización de las necesidades de la región son necesarias, pero unos estándares mínimos de calidad que garanticen que ese profesional tenga el mismo orgullo de ser egresado de una universidad regional en la región más alejada y más pobre, que lo tenga como un estudiante de Bogotá o de Medellín o de Cali o de Bucaramanga. Gracias. Muchas gracias. ¿Con el micrófono o así? Sí. ¿Así está bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es bien interesante porque adicionalmente al concepto de calidad nos lleva a la discusión sobre el concepto de la pertinencia, pero a un concepto de pertinencia que trasciende la idea de la pertinencia como cualificación para salir a trabajar, ¿sí? Sino una pertinencia que se asocia a la posibilidad de resolver todo un conjunto de desafíos y problemáticas territoriales que las universidades podrían abordar y a los cuales podrían contribuir en términos de su solución. Creo que acá hay varios elementos que podrían tener en cuenta y que precisamente nos llevan a la discusión si el documento de ley 30 que circula se acerca o no a esto. Lo primero es que creo que es clave resguardar siempre el principio de autonomía universitaria. Ese principio de autonomía universitaria es fundamental en tanto permite que las universidades puedan definir con toda claridad sus proyectos, y en esa definición de sus proyectos en tanto universidad, proyectos educativos, puedan realmente relacionarse y establecer un vínculo integral con su entorno,
con la sociedad que los rodea. Entonces creo que, para decirlo en estos términos, la autonomía no es solamente un problema de relación de la universidad con el Estado, sino un valor que permite a la universidad realmente acercarse de manera libre y con tranquilidad a las problemáticas territoriales que podría enfrentar. El segundo elemento, creo que es muy importante que las universidades desarrollen realmente proyectos académicos. Cuando hablamos del desarrollo de un proyecto académico, significa proyectos que involucren las 3 funciones misionales de la universidad. Lo que uno a veces ve es que ciertos proyectos, o mejor, ciertas acciones de las universidades no responden a proyectos académicos. Por ejemplo, ciertos procesos de extensión no necesariamente tienen diálogo con proyectos de investigación y con proyectos de formación de estudiantes dentro de la universidad. Entonces, yo creo que las universidades podrán mejor responder a sus entornos sociales, territoriales, si desarrollan proyectos académicos que faciliten la articulación entre las funciones misionales de docencia, investigación y diálogo con la sociedad, o lo que llamamos extensión. Creo que la universidad no puede hacer extensión sin tener investigación sobre los temas a los cuales se acerca la sociedad. Y creo que una formación integral de las y los estudiantes pasaría precisamente por un diálogo con la sociedad, con la solución de problemas específicos, un contexto y efectivamente también con procesos de investigación. De ahí la preocupación que uno tiene cuando se plantea la idea de que los profesores y profesoras no deberíamos estar pensando en proyectos académicos, sino simplemente en ser gestores de un proceso eficiente de aprendizaje, cuando efectivamente tenemos más bien una responsabilidad honda en estos niveles. Creo que otro punto importante acá, que se asocia con ambos aspectos, es avanzar en el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Si bien son importantes, como lo dice el profesor Ismael, ciertos estándares y ciertos lineamientos generales, creo que es muy importante que las universidades, en el marco de su autonomía y de los proyectos que se plantean, tengan la posibilidad de desarrollar sistemas internos de fortalecimiento de la calidad. Eso implica un diálogo, evidentemente, con las y los estudiantes, con profesores y profesoras, etcétera, con el sector de trabajadores, pero también, evidentemente, un diálogo con la sociedad. Y financiación, ¿sí? O sea, yo sé que en el marco de estas discusiones se ha dicho siempre que la financiación no es tan importante, pero sí es importante y responde también a unos criterios, a unos elementos específicos. Cierro señalando que la universidad se debe a la sociedad, sí, pero cuando hablamos de autonomía, significa que la universidad se debe a la sociedad para responder estas problemáticas que bien se plantean, pero que no puede estar sometida a ningún interés social, ni interés estatal, ni interés del sector privado, sino que son las comunidades académicas, ojalá bastante democratizadas también en el acceso, las que deben definir con toda claridad los proyectos académicos que nos permitirán acercarnos a las problemáticas sociales. Muchísimas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a nuestra tercera invitada. Ella es Sara Lucía Jiménez Becerra, es estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación educativos. Es representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida. Listo. Bueno, como todavía no me habían presentado, entonces muy buenas tardes para todas las personas que están acá en la sala, estudiantes, administrativas, profesores, profesoras. Bueno, yo sé que todavía yo no he hablado, digamos, sobre lo que está pasando en la reforma de la Ley 30, pero sobre esta pregunta en específico me gustaría responderla con ejemplos. Cuando estamos hablando de la educación en las regiones, estamos hablando de, bueno, hay algunas cosas que son prioridades, ¿sí? Y que se pueden diagnosticar fácilmente. Ejemplos sencillos, la corte de enfermería que se hizo para Tumaco, la corte que se está planteando el nuevo gobierno para la región de La Guajira, también no es solo en profesionales de enfermería, sino también están considerando diplomados, técnicos, tecnólogos, etcétera.
que es porque ven una necesidad que se tiene en el territorio y es urgente poder, digamos, subsanar. Ahora, hay otras que, digamos, no son así de emergencia, como las cortes, que es listo, no necesariamente es que se vaya a dictar ese programa, sino que se está manejando, digamos, como una excepcionalidad. Sino también hay otros temas, como por ejemplo, no sé, en la sede de La Paz hay ingeniería mecatrónica. ¿Y por qué? Porque es muy importante para ese tipo de regiones, temas como por ejemplo la renovación energética, la tecnología que se necesita desarrollar en las diferentes zonas, etcétera. Y ahí sí se tienen como programas permanentes. Pero no tenemos que considerar la educación en las regiones solo como algo que es urgente o porque es la necesidad en esos casos. ¿Por qué razón? Les pongo el ejemplo de una universidad en Canadá. Había un estudiante que deseaba cursar una maestría en física, que normalmente se daba allá en esa universidad, y la dejaron, digamos, de ofertar porque ya no lo consideraban necesario para la región, no necesitaban más investigadores en ese tema de física. Esto, digamos, es un poco problemático porque uno dice como, ok, sí, hay cosas que son importantes, que se pueden diagnosticar y se tienen que tomar en cuenta, pero hay otros que, digamos, ok, ¿hasta qué punto las directivas o el gobierno son quienes saben realmente qué es lo que necesita la región o qué es lo que va a dar un verdadero impacto en las diferentes regiones? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que algunas veces tratemos, digamos, los temas urgentes, pero yo no creo que la educación en las regiones solo sea, digamos, de esos temas urgentes que se deben tratar. Hay otros temas que, por ejemplo, las artes, que puede que no estén tratando un tema urgente en cada una de esas regiones, pero sí son importantes y sí son conocimientos que se deben, digamos, dar y las universidades deben prestar en las regiones, que puede que no sean, como yo menciono, algo que necesita digamos, la región por un programa político o nada más por lo que están viviendo las personas. Entonces, pues bueno, esa es mi respuesta. Muchas gracias por tu respuesta, quedó claro. Vale. ¿Tenemos otra pregunta en sala? No, un comentario sobre el proceso. ¿Me escuchan ahí o es suficiente? Creo que es mejor el micrófono. Vale. Vale, yo me presento, soy el profesor Jonathan Gómez y pues tengo un comentario sobre lo que hablamos aquí y de lo que yo he vivido y de por qué me parece que la propuesta que se hace es una inclusión forzada y no inclusión programada. Es decir, debemos hacer que todos los colombianos seamos iguales, estamos de acuerdo, pero yo lo viví, yo fui profesor, fui a los programas de PEAMA, en Amazonía, en Guaviare, en San Andrés, y las desigualdades no son los que nosotros pensamos acá. Es muy bonito hablar aquí en Bogotá de lo que debemos hacer si no lo hemos vivido. Yo tuve un estudiante de una comunidad ticuna que no podía ni hablar español, y nosotros queremos incluirlos y meterlos en un sistema educativo cuando ni siquiera pueden hablar español. ¿Qué pasó con este muchacho? Lo trajeron a Bogotá, vino, me lo encontré y me dijo, profe, a mí me hicieron un daño, yo no tengo plata para vivir en Bogotá, yo no puedo tomar las clases porque mi nivel educativo no es el apropiado. ¿Qué hago, profe? Me dijo, realmente no siento que la educación superior para mí haya funcionado. Ese muchacho no volvió a la universidad. Entonces no podemos hacer inclusión forzada y decir en una ley cosas como todos los pueblos y en los territorios, cuando lo que debemos decir es que Colombia es Colombia. Colombia es una sola. No podemos estar pensando en desigualdades y hablando de desigualdades para tratar de llegar a una igualdad. Y yo aquí al profe Ismael le digo, la Universidad Nacional no es el modelo de movilidad que queremos. Lo viví en carne propia con un estudiante. Ni siquiera en la misma facultad le homologan una materia. La misma introducción a ingeniería para unos profesores de un departamento es más importante que la misma introducción de ingeniería de otro departamento y no lo podemos homologar. Entonces no nos hagamos carreta, porque nosotros aquí podemos estar viviendo cosas en nuestro imaginario de la igualdad que no existe. Entonces empecemos por ahí. Y ese primer discurso, los fundamentos que trae la propuesta de reforma, solo habla de ese discurso
de inclusión forzada sin mencionar una inclusión real. Entonces, por ahí ya empezamos mal. Cuando hablamos de un sistema de educación superior, nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar cómo nos relacionamos con el sistema de educación completo. Yo digo, ¿cómo vamos a meter 500.000 nuevos cupos? ¿Cuánta inversión necesitamos en infraestructura? ¿Cuánta inversión? ¿Es posible? No nos hagamos ilusiones, pero no hemos pensado que los colegios sí tienen la infraestructura y que nosotros podríamos llevar la universidad a los colegios. Revirtamos las cosas. Lo que necesitamos es hacer que los colegios tengan esa posibilidad de formar en los primeros 3 años, por ejemplo, de la educación superior, y ahí sí nosotros recibir a las personas que continúen el proceso. Eso reduciría los costos y estaríamos hablando de financiación sin tantos costos. No nos pongamos a pensar en palabras muy bonitas como las que dicen allí, que no llevan a ninguna cosa. Yo creo que nosotros tenemos que pensar como Universidad Nacional, y ahí estoy de acuerdo con usted, profesor Andrés, que somos especiales. Nosotros somos los que deberíamos liderar el proceso. Nosotros conocemos muchas cosas porque lo hemos intentado. Mal o bien con los programas PEAMA, mal o bien con las sedes de frontera, como las llamaron en algún lugar, en algún momento. Sedes de frontera, como diciendo, nos expandimos. Eso es un cuento rarísimo, no me parece curioso. Mal o bien, hemos tenido una experiencia, pero no la hemos capitalizado. Hay un proceso en estos momentos de hablar de los PEAMAs, pero casi nadie es una sola encuesta y que ridículamente pregunta ciertas cositas que no son el core del proceso. Entonces nosotros sí deberíamos liderar el proceso, deberíamos liderar el proceso en un sistema de educación superior, pero teniendo en cuenta cómo nos relacionamos con el sistema de bachillerato, secundaria, media ocasional, lo que es la primaria, y cómo nosotros estamos formando lo que muchos estamos reclamando, y que aquí a veces no decimos, ciudadanos. ¿Cuál es el rol de la universidad? Nosotros hablamos de tenemos que darles movilidad, tenemos que formar profesionales, pero estamos diciendo que debemos formar ciudadanos. Yo no he visto que nosotros vayamos a los colegios y les digamos, usted tiene que hacer de la cátedra de ciudadanía lo más importante, que se formen ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos y sus deberes. No solamente hablemos de, usted quiere ser ingeniero mecatrónico, usted quiere ser ingeniero de sistema, usted quiere ser economista, no, formemos personas. Eso no lo está diciendo la reforma, no lo está hablando, simplemente habla de inclusión. Y después de eso sí podemos pensar en financiamiento, como tú decías, ¿cuál es el rol de la educación, Andrés? ¿Cuál es el rol de la educación superior? ¿Cuál es el rol fundamental? Parece que no lo tenemos claro, y para mí es formar ciudadanos, pero integrando todo el sistema de educación. Gracias. Excelente, profe, y compartimos muchas cosas. Es cierto que la Universidad Nacional no es el referente, es una universidad excepcional en nuestro entorno colombiano. Hemos avanzado, hemos construido colectivamente durante muchos años muchas cosas. El caso de PEAMA, cuando abrimos el PEAMA Sumapaz, aquí en Bogotá justamente se decía, pero estos muchachos formados en la Bogotá rural, en el páramo de Sumapaz, pues no pueden competir con el estudiante que viene del colegio Estrato 5 y aquí va a morir, ¿sí? Y armamos un programa como lo estás pintando, que dirige además el profesor Fernando Rodríguez, compañero nuestro aquí de la Facultad de Ingeniería, en el cual los estudiantes justamente se forman 2 años allá en Nazaret, Sumapaz. Ellos no toman clases tradicionales como aquí. Ellos desarrollan sus capacidades, su trabajo con base en proyectos y problemas de la región. Trabajan de manera multidisciplinaria. Los 40 admitidos pueden ser de 20 carreras distintas. Enfocan el mismo problema desde diferentes disciplinas. Y esos muchachos tenían notas que ponían los profesores aquí, pues aceptables, 3.5, 3.8, y muchos profesores de aquí decían, pero es que claro, allá los profesores les ponen 3.5, esperemos a cuando vengan aquí y pasen por mi salón. Estos muchachos tienen la tasa de abandono más baja de toda la educación superior en Colombia. Estos muchachos tienen la tasa de retención más alta que tengamos, incluso entre estudiantes admitidos con los mejores promedios en la facultad. Comenzaron ya a graduarse. El mes pasado se graduó la primera enfermera
El próximo mes, en octubre, se gradúa el primer veterinario, el zootecnista y el primero de ingeniero agrónomo. Y de ahí en adelante esperemos que se gradúen, ¿sí? Entonces, claro, es un piloto, pero es exactamente lo que tú dices, compartimos eso, porque estos muchachos que venían a la educación aquí, el susto primero de venir a enfrentarse con en salones tradicionales, después de trabajar con problemas en su comunidad, los pares que evaluaban los proyectos finales son los papás que están ahí, se hacían las exposiciones ahí en la Plaza Nazaret y venían la Junta de Acción Comunal a criticar y todos decían, pues sí, es entre ellos, ¿sí? Estos muchachos, repito, tienen la mayor tasa de retención aquí y después de que ellos están ya avanzados, dicen, puede que yo no sea el mejor en matemáticas, puede que yo no sea el mejor en física, pero tengo unas capacidades que no tenía antes, como trabajo en equipo, como comprensión de lectura, como capacidad de expresarse oralmente, son capaces de presentar sus problemas a la comunidad y entonces cuando vienen aquí a un salón tienen unas ventajas que les hace armonizarse con los otros y claro, están acompañados de un sistema de garantía al desayuno, garantía del almuerzo y la cena, porque son los estudiantes más pobres que tiene la universidad bogotanos, tienen además un acompañamiento de pares tutores, de compañeros de la universidad, y cuando vienen acá los acompaña además servicio psicológico y tienen otras actividades especiales para ellos. Ese programa fue considerado tan exitoso, la UNESCO lo reconoció como un programa muy exitoso, que la Secretaría de Educación ahora está buscando que armemos lo mismo con todos los estudiantes del sistema público bogotano. Empezamos el semestre pasado con 335 y este semestre vamos con 660 estudiantes dentro de ese armonía del sistema, porque lo que tú dices es cierto, estos estudiantes, o sea, si uno piensa que la universidad es, sino que eliminamos esa, que vienen aquí a competir y que el que pasó conmigo es porque es un berraco y el que no pasó, pues sí, sino que al contrario, como comunidad vamos para adelante. Estos muchachos, nosotros esperamos que a la vuelta de 5 años, esa región de Sumapaz, esa región rural de Ciudad Bolívar, esa región rural de Suba y esa región rural de Torca, donde se están desarrollando este programa, pues tengan unos líderes distintos, empoderados de la problemática de su comunidad y puedan realmente ejercer su profesión bien. Compartimos entonces, profesor, muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darle entonces la palabra a Sara para que termine su intervención. Sé que estamos un poquito corridos de agenda, pero pues esta es precisamente la idea de la sesión, ¿no? Generar este debate participativo. Entonces, gracias, profe Jonathan, por la pregunta. Gracias al profe Ismael por esa respuesta, pero también me gustaría resaltar en la diferencia entre los programas PEAMA, porque yo también fui a Nazaret, allá, a poder ver ese programa de PEAMA Sumapaz. Como el profesor lo mencionó, el director de ese programa es el coordinador, bueno, era en ese entonces coordinador de mecatrónica, por lo que, pues, bueno, yo estoy familiarizada con eso, pero ese tiene unas realidades muy diferentes a los PEAMAS de la CES Tumaco, Orinoquía, Caribe, Amazonas, etcétera. Digamos, el programa PEAMA, por lo menos en el tema de Sumapaz, tiene, digamos, unas peculiaridades, pero que la gran mayoría se han resuelto. Yo cuando estuve hablando con los estudiantes del PEAMA Sumapaz, estaban bastante felices. Digamos, las dificultades que tenían, por ejemplo, eran estudiantes del nodo Ciudad Bolívar, que tenían un problema en el colegio donde estaban, que los discriminaban. Resulta que cogían y le revisaban la maleta solo a los estudiantes de la Universidad Nacional y no al resto de los estudiantes del colegio. También estaban viviendo como casi que situaciones de bullying por parte de los profesores, no de la universidad, sino de la institución del colegio donde se estaban alquilando esos espacios. Yo sé que ahora los trasladaron, si no estoy mal, están acá en el campus Santa Rosa, ¿sí? Sí, temporalmente los de... Están los de Ciudad Bolívar temporalmente en el campus Santa Rosa. Y pues bueno, digamos, el nodo Nazaret también tiene pues algunos de sus problemas, porque sabemos que donde ellos se encuentran es una zona de páramo. Por ahí nos estuvimos preocupados porque habían unos comunicados que habían salido como de las nuevas disidencias de las FARC, bueno, mejor dicho.
En Torca no hay tanto problema, en Torca la verdad los estudiantes han estado pues bastante felices, pero en general en el tema de PEAMA Sumapaz los estudiantes están contentos con ese tema, con digamos cómo se les está manejando. Ahora, ¿cómo son los PEAMAs en las otras sedes? Hablemos, por ejemplo, de la sede Tumaco, que tiene esos problemas de infraestructura, con el que ya llevan muchísimos años. Hablemos, por ejemplo, del Amazonas. En el Amazonas acá no hay una oficina de enlace, que algunas veces sí tienen con otras, entonces van a la oficina de enlace de Tumaco u otras sedes. Entonces, ahí en esos casos sí se pueden ver esos impactos de salud mental, que nosotros lo vivimos, o sea, nosotros convivimos con estudiantes que hacen parte de los programas PEAMA y tienen muchos problemas para acoplarse. Por ejemplo, no sé, no tienen las clases necesarias en esas otras regiones para poder quedarse 1 o 2 semestres, entonces tienen que hacer movilidad anticipada. Otras cosas como, por ejemplo, en Orinoquía, allá la violencia es brutal. Estamos hablando de muchísimos estudiantes que son o víctimas directas del conflicto o, digamos, sus familiares, etcétera. El tema de salud mental es muy pesado. Después realizar, digamos, la movilidad entre esas regiones donde ellos están familiarizados a pasar acá a las ciudades, así sea Manizales o estamos hablando de Medellín, sigue siendo un impacto grande tener que realizar esa movilidad, cambiar tus hábitos, no estar cerca de tu familia. Eso es muy difícil. Sin embargo, yo quiero resaltar que por lo menos existe algún tipo de perspectiva de cuidado, porque cuando estamos hablando de otros programas que tienen otras universidades, que yo qué sé, lo reciben con Serpilo Paga, y entonces coges y metes a un estudiante que también viene de Orinoquía, los pones en Serpilo Paga en la Universidad Javeriana o en la Universidad de los Andes. ¿Cuál es la perspectiva de cuidado allá? ¿Cuál es la oficina de enlace? Ahí sí, menos que tienen un programa que los está cuidando de algún tipo de manera. Así que sí hay que trabajar en esos programas PEAMA, sí es bastante difícil. No podemos decir que es lo peor que hay, porque tampoco es lo peor que hay, pero sí debemos reconocerlo, sí debemos reconocer esas deficiencias y seguir trabajando. Sabemos que el Ministerio de Educación y pues, el Congreso aprobó unos presupuestos para 50 profesores en cada una de las sedes de presencia nacional, que no van a entrar para Bogotá. 40 para Bogotá. No, 40 para cada sede. No, son 50. Y además la universidad está proponiendo un proyecto al ministerio que ya se ha presentado, donde estamos solicitando un aumento de 500 profesores para las demás sedes. Está en discusión, o sea, es una propuesta. Esos todavía están en discusión. Los que ya se aprobaron son los de 50 profesores en cada una de las sedes de presencia nacional. Sin embargo, todavía no está muy claro cómo se van a distribuir, cómo van a llegar, de dónde van a salir esos 50 profesores, para qué se van a usar exactamente. Se van a revisar entonces el tema de que hayan carreras completas allá o simplemente vamos a seguir con el mismo modelo de hacer movilidad en los primeros semestres. Entonces, esas son preguntas que todavía no tienen respuesta clara. Pues nosotros ahí más o menos con el PEAMA en este momento están 2 estudiantes en camino al encuentro PEAMA que se está realizando en la ciudad de Manizales. Yo sé que salieron esta mañana, si no estoy mal, salieron el bus. Entonces, pues bueno, allá también pues le hicieron una invitación a la señora rectora, sin embargo ella tiene consejo académico justo en el momento en que les hicieron esto, pero pues bueno, ahí se está trabajando pues esos diferentes temas. Pero yo creo que siempre, por lo menos nosotros o los representantes estudiantiles, las personas que estamos en el rol de la representación estudiantil, debemos siempre velar porque se tenga esa perspectiva de cuidado con esos estudiantes, estar revisando constantemente por dónde van. Por ejemplo, nosotros hicimos el proceso de rendición de cuentas uno extra con la sede de Tumaco para poder revisar qué era lo que estaba. Yo iba a ir a la sede de Amazonas, lastimosamente me fracturé el pie, entonces no pude ir para poder revisar un tema que estaban teniendo allá con unas residencias universitarias, etcétera. Pero pues bueno, ya más o menos lo vamos gestionando. También hemos estado trabajando muy de la mano con los representantes de la sede de Orinoquía, también las personas que están en la representación de Tumaco, pues ya no están en Tumaco, acaban de hacer movilidad este semestre, entonces los tenemos aquí. De paso, uno de ellos es estudiante de ingeniería mecatrónica. Pero bueno, esos son trabajos constantes que estamos realizando y para mí eso es como lo más importante.
Muchísimas gracias por tu intervención. Le voy a dar entonces la palabra a la ingeniera Liz Karen, nuestra directora del seminario permanente. Bueno, muchas gracias por las intervenciones de todos ustedes y de Sara. Algo que les queríamos presentar dentro de toda esta labor que se está haciendo para la reforma de la Ley 30 es el micrositio colaborativo y participativo de la reforma de la Ley 30, y también es un poco la llamada a los retos que tiene la Ley 30 con todos los procesos de las nuevas formas de educación y dentro de ellos todo lo que es la transformación digital en la educación. Entonces creo que, por ejemplo, todo lo que estábamos conversando ahorita, también la transformación digital y esa apuesta que tiene nuestra Universidad Nacional por fortalecer nuestra transformación, nuestra cultura digital y nuestra alfabetización digital, creo que va a permear mucho esa gran universidad intersedes y ese aporte, como lo mencionaba el profesor Jonathan y como lo han mencionado los profesores Ismael, Felipe Mora y también nuestra representante del Consejo Superior, Sara, del reto y el ejemplo que tiene nuestra Universidad Nacional para mostrar al país y el liderazgo. Entonces, rápidamente le voy a dar la palabra a Isabel para que nos presente el micrositio, porque es algo muy importante que todos los estudiantes, profesores, administrativos pueden participar. Recordemos que este micrositio lo apoya, lo lideró la Universidad Nacional, lo vamos a poder observar muy rápidamente, donde participaron estudiantes, profesores, externos, administrativos, y también apoyado por la Universidad del Valle, la UIS, la Universidad de Antioquia y nosotros. Entonces le voy a dar la palabra a Isabel para que nos lo presente. Gracias. Listo, muchas gracias, profe. Como les decía la profesora, pues el micrositio es un espacio construido para recoger esos aportes de nuestra comunidad universitaria. En él se publican, por ejemplo, los encuentros que se tienen en departamentos, facultades y sedes, como el que estamos teniendo en este momento. La idea es ir escalándolo hasta llegar a nivel nacional, con el que se espera aportar a este proceso colectivo de construcción del nuevo proyecto de ley. La página web es reformaley30.unal.edu.co. En ella hay diferentes series de documentos, insumos que guían en los diálogos, un espacio para sistematizar todos esos aportes de estudiantes, profesores y en general de toda nuestra comunidad académica universitaria. En cuanto a avances de implementación en este micrositio, se han creado 5 mesas temáticas de diálogo. Y más adelante las vamos a ver. Se incluyeron los documentos que están a la fecha creados por cada responsable de estas 5 temas. Se encuentran en la página los comunicados oficiales como material de apoyo entregado por Unimedios, un agradecimiento también para ellos. Nos nutren pues la página con videos, prensa, periódico, radio, y se ajustaron también unos formularios de participación acorde pues con esta clasificación de las temáticas. Estas son las mesas temáticas que se manejan en el momento, son 5: académica, financiamiento, gobernanza, docentes y estudiantes y jurídica. Podemos ver pues acá los principales temas que se manejan en cada una de estas mesas. Entonces, pues la invitación es a que desde la Universidad Nacional aportemos a la construcción de esa nueva ley de educación superior y a que todos participen. Acá tenemos algunas estadísticas, por ejemplo, de la participación que ha tenido en el micrositio en los últimos 7 días, con el aporte de aproximadamente 572 usuarios que entran e interactúan en el micrositio. También podemos encontrar estadísticas de los usuarios por país y selección, obviamente pues Colombia siendo el primero. Sin embargo, hemos visto también interés de otros países por este proceso que estamos llevando de la reforma Ley 30 aquí dentro de nuestro país, países como Estados Unidos, México, Brasil. Y bueno, pues las vistas de la página, de acuerdo a las mesas temáticas, podemos ver que una de las que más interés tiene en la comunidad es el financiamiento, como lo hablábamos anteriormente, pero hay que darle también una mayor participación a los otros temas de academia, gobernanza, docentes y jurídica. ¿Cómo participar? Entonces podemos participar de 2 maneras, la modalidad virtual y presencial. Presencial es asistiendo a los encuentros por departamentos, facultades y sedes. Estos los encuentran en la página web también, ahí se están actualizando constantemente.
Y modalidad virtual dentro del micrositio, entonces primero se debe escoger la mesa temática de su interés. Al ingresar ahí van a ver los documentos y el material de consulta oficial. Y al final está el formulario en donde pueden dejar su opinión o su contribución en el formulario disponible en la página web. Si podemos mostrar, por favor, la página para hacer esa dinámica para que conozcan la página web. Esta es en la parte superior derecha encontramos pues, los menús. Dando clic en mesa temática vemos cómo se despliegan las 5 mesas temáticas, digamos que tienen interés en alguna de ellas, entonces ingresan ahí a alguna de las mesas. El internet está un poquito lento. Pero bueno, ahí al ingresar van a encontrar todos los documentos, videos, presentaciones, documentos oficiales sobre la reforma a la ley. La idea es que para participar nosotros nos informemos bien primero, tengamos en cuenta pues toda esta documentación y contenido que está disponible para la comunidad para que los aportes sean constructivos siempre. Y al final de la página, o sea, después de poder ver todo este material, está el formulario. Es muy sencillo, es como un Google Fórmula, en donde pueden pues, contribuir y dejar sus aportes para poder nutrir estos diálogos a la Ley 30 que estamos promoviendo. Listo, pues no sé si tenemos alguna otra pregunta en sala para ya ir terminando la sesión. No, un comentario, pues yo tengo que felicitar al equipo del laboratorio de UNLab que promueve este tipo de interacciones y que permite no solo que el equipo de personas que está trabajando, profesoras, profesores, estudiantes, algunos egresados que están trabajando estas propuestas, las pongan en conocimiento de la comunidad, sino que además facilitan que opiniones diversas, contrarias, las que sean puedan ser recogidas y puedan de alguna manera ser vinculadas de modo tal que la Universidad Nacional pueda presentar una propuesta en algunos casos coherente y en algunos casos incluso elementos contradictorios, diciendo aquí la comunidad manifiesta estas opiniones que son diversas, pero que pueden ser, que serán muy útiles para para esta modificación de la ley. Y yo quisiera, como última palabra mía, decir que hay un elemento que debemos vincular en esta nueva ley de educación que tiene que ver con el uso, la apropiación, el aprovechamiento de la tecnología en la formación de pues, todos los estudiantes de nuestras universidades públicas. Tenemos suficiente conocimiento y suficiente trabajo de profesoras y profesores usando tecnología. Eso no quiere decir que vamos a promover una universidad virtual, pero que sí podemos ciertos cursos, ciertos posgrados, de pronto ciertas actividades, utilizarlas de manera virtual, que permitan justamente que el mundo de hoy cada vez más y el futuro inmediato será de personas que van y vuelven a la universidad, que no tienen que estar aquí 5 años, que se mueven por razones laborales, por razones académicas de ciudades, de países incluso, y que son ciudadanos del mundo, ¿sí? Entonces, el sistema debe facilitar que la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, el uso de las redes, permita y cree condiciones de posibilidad de la formación. Y en ese sentido, pues la transformación digital del sistema de educación superior público, principalmente público, pues por ese es el que nosotros luchamos, pues sea realmente un hecho. Y en ese sentido, ciertos elementos básicos como interconectividad, conexiones a Internet, interconectividad en los edificios, acceso a bases de datos de artículos de revistas, etcétera, deberían ser un servicio que, en este caso, por ejemplo, de las revistas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología le provea a todo el sistema de educación público colombiano y que eso deje de ser un gasto como se ve actualmente en las instituciones nuestras. Gracias.
Listo. Bueno, yo quiero, digamos, agregar la parte de mi intervención, que pues no la he realizado porque pues ya habló el profesor Ismael Peña, ya habló el profesor Mora, pero pues yo no he hablado y no he dado mi intervención sobre el tema de cuál es nuestra posición, o por lo menos la mía, como representante estudiantil ante el Consejo Superior sobre la reforma de la Ley 30. Yo creo que en este momento estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Por qué razón? Porque se ha creado una incertidumbre muy grande alrededor de esta reforma. Primero, iniciando con las mesas que citó el Ministerio de Educación de manera urgente, citando a las personas, a las representaciones al CCU, citando a las comunidades estudiantiles, citando a las organizaciones con 1 o 2 días de anticipación, muchas veces sin entregar, digamos, la información antes de qué era lo que se iba a dialogar en cada uno de los espacios, qué era lo que nosotros teníamos que preparar, qué era lo que se iba a discutir. Esas cosas no se daban. Yo pues ahí, digamos, mencioné que era muy importante para nosotros conocer cuál era el articulado que se iba a plantear, porque nos decían y nos dijeron hasta 15 días antes que nos iban a entregar el articulado para que nosotros en las diferentes mesas de trabajo que estaba desarrollando el Ministerio de Educación pudiéramos aportar, y el articulado básicamente no se sacó hasta el 20 de julio. Que fue cuando no solo se sacó el articulado en el cuadro comparativo que nosotros solicitamos de la versión digamos la versión vieja con la versión nueva en control de cambios, sino que también se sacó la propuesta pues de volver la educación un derecho. Estatutal. Exacto. Entonces, pues bueno, después de, digamos, toda esa confusión de que también, digamos, no está muy claro en qué momento se invitan a qué personas, qué cosas se están discutiendo en qué espacios y cuáles no, porque, por ejemplo, el tema de la reforma al ICETEX, esa se está tratando con organizaciones, no se han citado, digamos, representaciones estudiantiles, que pues es algo que nosotros también decimos como, ok, no solo representaciones estudiantiles también deberían incluirse, sino también, no sé, el resto de la comunidad. Por ejemplo, el ICETEX es algo que nos afecta muchísimo porque esos son modelos que han sacado dinero que era para la educación pública y se ha ido a otras instituciones. Además, pues bueno, también dentro de la nueva propuesta de la reforma a la Ley 30 hay temas como, por ejemplo, bueno, el derecho. ¿Para quiénes que se está dando ese derecho de la educación? ¿Es para todas las personas, indiscriminadamente? ¿O cómo es que se va a distinguir qué es el derecho de la educación y para quiénes? Otro de los temas está, por ejemplo, el de financiación. Ahí hablamos que no solo se está presentando la reforma que propone el Ministerio de Educación, sino también hay otras que se están manejando simultáneamente. Sin embargo, pues bueno, yo aproveché y hablé con la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, para poder preguntarle cómo está la situación, porque ella tiene pues una propuesta que es muy parecida a la del SUE, que tiene una perspectiva más como de género y bienestar, pero pues sin embargo ambas le convienen muchísimo a nuestra universidad. Sin embargo, esto todavía no se ha agendado en plenaria. La preocupación es que el gobierno pues obviamente va a apoyar la propuesta que está planteando pues el mismo Ministerio de Educación en comparación a estas otras que requieren pues más presupuestos, se está exigiendo muchísimo más, y pues acá nosotros decimos, ok, esto que está proponiendo el Ministerio de Educación es básicamente cambiar el IPC, que es el índice de precios por consumidor, a el ICES, que es el índice de costos de la educación superior en Colombia, y el resto queda a voluntad de cada uno de los gobiernos. Entonces, pues bueno, eso simplemente deja la base como está, básicamente congelada, pero simplemente que pues bueno, ahora se va a ajustar un poquito mejor. Ahora, tengamos en cuenta que hay cosas como por ejemplo la ley 2276, que es la que dice que, bueno, ¿qué fue lo que pasó el año pasado, o bueno, en el cambio de año? Que pues bueno, el presupuesto se determina según un IPC que dice el gobierno. Entonces, por ejemplo, 9.8, si no estoy mal, fue lo que determinaron para el año pasado, y más un porcentaje que determina el gobierno. Listo, este gobierno tuvo la voluntad de dar el 5% extra, entonces se supone que quedó para este año y vamos a trabajar con un presupuesto, lo que se aprobó fue el 14.8%, pero tengamos en cuenta que el año terminó con un IPC de más del 13%, y entonces se supone que ese faltante o lo que tocaba compensar, lo que dice en el artículo 77 es que se entrega el siguiente año. Entonces nosotros básicamente este año, a pesar de que pues bueno, estaba la voluntad del gobierno, estamos trabajando con el 14.8
cuando el año terminó con 13 y lo que nosotros menos merecíamos era más del 18. Así que, pues bueno, esas cosas también son como contradictorias. Otras cosas que nos preocupan, como por ejemplo, estábamos hablando con unos compañeros que también son representantes ante consejos directivos, consejos superiores, es en términos del ICETEX. El discurso dice que la idea es reducir el tamaño del ICETEX, que se vuelva una institución para financiar posgrados en el exterior y que no sea un medio, digamos, para poder aumentar la cobertura en pregrados. Eso es lo que dice el discurso. Pero cuando uno mira el papel o lo que se está presentando realmente, están buscando cómo usar recursos de regalías, están buscando aumentar los impuestos a las cooperativas, que pase de un 20% a un 25% para poder financiar mejor el ICETEX. Y uno dice como, ok, ¿en qué momento entonces es que estamos reduciendo y que sea solo para posgrados, si estamos trabajando más en eso de pregrados que ya estamos viendo? Además, pues bueno, también está el otro tema de que, digamos, no se capitalicen esos ingresos y pues dicen que no pueden retirar de la ley que se quite esa capitalización, perdón, que porque entonces las personas, digamos, los grupos de interés, entonces van a quitar el apoyo a esa reforma del ICETEX. Y uno dice como, pero en el discurso que están dando dicen como, sí, la idea es quitar esa capitalización, pero entonces, ¿por qué no lo ponen explícitamente? Si la idea es apoyar más a las instituciones públicas, a las IES, a las ITTUs, entonces, ¿por qué razón es que por el otro lado están aumentando estos otros sistemas que sabemos que no tienen la perspectiva de cuidado que estudiantes requieren? O sea, sabemos que esos son créditos que los hacen pagar a largo plazo, entonces ahora las personas tienen que estar los siguientes 20 años pagando cuando consiguen su trabajo y pues bueno, sabemos que entonces, bueno, si tú quieres hacer un emprendimiento, si tú quieres comprar una casa, entonces ya no vas a tener esos recursos, tienes que también entonces revisar otro crédito y simplemente estamos metiendo a la gente en créditos, en créditos, en créditos y pues esto no tiene ningún tipo de sentido, por lo menos si lo que a nosotros nos interesa es, digamos, tener una sociedad pues sana, que pueda, digamos, tener algún tipo de libertad. Hay otras cosas como por ejemplo cuando se estaban hablando en términos de financiación de otras instituciones públicas que dicen, no, no tiene que ser por universidad, sino que sea por cabeza, por estudiante. Que pues eso está, digamos, atacando un poco el tema que nosotros decimos como, ok, el legado de las universidades públicas, de algunas de las universidades que requieren algunos recursos extras, entonces más bien que se divida exactamente igual, pero entonces ahí entra el discurso como de, bueno, entonces, ¿qué es la calidad que vamos a estar dando si vamos a repartir simplemente todos los recursos por igual? Pero entonces, bueno, ahí entra entonces el discurso de qué es la calidad. La calidad es por acreditaciones nacionales, internacionales, la calidad sea por el impacto social, por qué tan sustentable o sostenible es un proyecto. ¿A mí? Ah, qué pena. ¿Desde hace cuánto no se me está escuchando? No. Ah, bueno. Listo. O digamos, no sé, qué tipos de conocimientos que puede que no entren dentro de esas cajas que son la calidad o digamos sellos de calidad, porque pues no necesariamente entran. Así que esos otros tampoco estarían siendo reconocidos. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hice como un gran resumen de cosas que a nosotros nos preocupan al momento de hablar sobre la reforma a la educación superior que se está planteando o a la educación en general que está planteando el Ministerio de Educación. Y pues bueno, finalmente yo sé que la universidad está haciendo, digamos, estos diferentes espacios. Acá me gustaría hacer una invitación a que sea un poquito más claro en el tema de se van a dar permisos académicos y si se van a dar, que la gente lo sepa, porque muchas personas no lo saben. Y pues no creo que tampoco, si es una iniciativa de la universidad, nosotros seamos los representantes quienes vamos a buscar si hay permisos académicos o si no, sino que sea algo claro, que se difunda pues varias veces, porque esa claridad no se está dando en este momento, entonces eso sí me gustaría dejarlo claro, cuáles son los espacios, en qué franjas horarias se van a dar y a quiénes esos permisos académicos. Y pues bueno,
finalmente, digamos, hacerle una invitación a todas las personas que les interesa este tema de la educación, qué es lo que va a suceder con la educación superior en Colombia, a que revise estos diferentes, digamos, documentos que han estado sacando. Hay muchísimos recursos, está la cátedra que nosotros planteamos, y están los foros que planteamos con el profe Ismael, con el profe Mora, por ahí no sé si todavía sigue Laura Quevedo, donde nosotros planteábamos los diferentes procesos que se requerían para poder discutir estos temas de reforma a la educación. Entonces, esa es la invitación y pues bueno, esperemos que la modificación que se haga, que sea para bien, y si no, pues que nosotros luchemos para que sea para bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, muy valiosa tu intervención. Importante recalcar pues lo que haces, como poner sobre la mesa todas esas problemáticas desde varios puntos de vista, desde la parte estudiantil, y de pronto más que problemas, retos para poder aportar a la construcción y refinación de este modelo, teniendo en cuenta esos detalles que toca aclarar, que toca especificar, pues en esta reforma a la educación. Entonces, ¿quisiera? Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá, agradecerle a Sara por su intervención, al profesor Ismael, al profesor Mora, al profesor Jonathan, a la profesora Sandra, a la profesora Elizabeth, a todos los que estamos acá. Y un poco, Sara, para fortalecer como esa idea que tú tienes de cómo participamos, es incentivar la participación dentro de la plataforma, con todos. Por ejemplo, ahorita, cuando terminemos este resumen, vamos a hacer un resumen de lo que ustedes generaron. Se los vamos a pasar para que sea curado por ustedes mismos y lo vamos a subir a la plataforma con las preguntas que se han hecho y las intervenciones, porque creo que eso es muy importante, y así para todos los foros y para también desde la parte estudiantil, para esa participación que necesitamos en este proceso tan importante para el país y para la educación, y lógicamente con la sombrilla y el abanico de nuestra Universidad Nacional. Entonces, agradecerles a todas y a todos por estar acá, al equipo, y muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias.